Sobre lo que está pasando actualmente con la educación, porque no es solamente algo de las universidades públicas, eso no es algo externo de nosotros, no es algo que solamente pasa en Medellín, Bogotá o en las ciudades que se van a movilizar mañana 10 de octubre, sino que también hace parte de la educación en general, de la educación pública, que también nos compete a todos, de la institución educativa, del SENA y de las demás instituciones que forman parte del municipio. Es por esto que decidimos hacer esto, no como no tanto como una protesta, sino más como una pedagogía para todas las personas que lastimosamente muchas personas no vinieron, y que es muy importante que las personas participen de estos espacios. ¿Por qué? Porque necesitamos tener diferentes puntos de vista, necesitamos saber qué está pasando y no solamente quedarnos con los noticieros, con los memes, con lo que pasa en las redes sociales o con lo que dice el periódico, sino también tener como diferentes puntos de vista para que saquemos nuestras propias conclusiones y seamos críticos a la hora de argumentar el por qué estamos en contra o a favor de todo lo que está pasando a nivel nacional. Es por eso que esta noche vamos a hacer como algo corto, pero que sea algo muy ameno, y que por favor prestemos mucha atención para que tengamos un momento de preguntas, opiniones y todo esto. Y recordemos que todo esto está transmitido por la televisión, por el canal Baos TV, por la radio y también por Facebook, un envío en Facebook, sí. Y en YouTube también. Bueno, también, para que lo compartamos, para que las personas que no pudieron venir porque tenían frío, porque estaba lloviendo o porque les daba pena, también sepan qué está pasando. Y pues, sin más preámbulos, comencemos. Esta noche vamos a darle paso a un estudiante de la Universidad Nacional que es ingeniero ambiental, que se llama Julián Alzate. Entonces, lo invitamos acá. ¿Cómo, Jorge? Ah, qué pena. Qué pena. Jorge Alzate, qué pena. Un aplauso pues para Jorge Alzate. Bueno, muchas gracias. Pues muy contento pues por la invitación, y primero que todo exaltar a todos los que están acá, que hay nada más poco amigable. Pues felicitar. Ah, sí, qué pena. Vamos a aventarnos por acá, sí. Felicitarlos de verdad a todos por venir. En serio que es un tema de bastante importancia, y encontrar diversidad en edades y en pensamientos dentro de estos espacios es muy importante pues para fortalecer una opinión. A ver, yo soy egresado de la Universidad Nacional y en estos momentos soy estudiante de maestría de Medio Ambiente y Desarrollo, pues también en el mismo alma mater. Digamos que desde mi experiencia dentro de la academia y desde el recorrido que he tenido que vivir las consecuencias de lo que hoy nos trae aquí, que es el desfinanciamiento de la educación pública, en especial la educación superior, que es la movilización que se ha estado programando. Con el paso pues de los años en los que he podido estar dentro de la universidad, me he dado cuenta que existió una gran ampliación de los cupos a los estudiantes que se podían matricular a la universidad, y al mismo tiempo se pudo apreciar cómo el proceso de aumento del presupuesto fue muy estacionario, se mantuvo muy quieto.
y es algo preocupante porque uno lo vive. Entonces, para uno como estudiante empieza a vivir problemas que le resultan cotidianos y que puede que no los conecte, pero que en realidad son muestra de esa difícil situación en la que nos encontramos. Problemas como cuáles, por ejemplo, tener que estar asignado en un salón de clase con 130, 140 personas, con un solo profesor, impartiendo materias como cálculo, como geometría, como biología, muy básicas dentro de la formación disciplinar de cada carrera, y que en últimas podrían no resultar como en el acompañamiento integral que uno requiere para aprender todos esos conocimientos. Entonces eso fue escalando, y de un momento a otro, cuando uno iba a seleccionar horarios, se encontraba con que los cupos para ciertas materias se acababan, a uno le tocaba ser como un ente residual de los cupos que sobraran. Entonces los horarios se desorganizaban y se desconfiguraban, y se generan unas inquietudes en uno como estudiante. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno explora y llega al momento de realidad y se entera de que es que a nosotros no nos están financiando, que la universidad se tiene que sostener en su 50% en todos sus gastos a través de proyectos de extensión, y que las estrategias del gobierno son reducir siempre los beneficios o los dineros que se destinan para la educación pública, de la educación superior. Entonces aparecen programas como los créditos educativos en el ICETEX, el programa de Serpilo Paga, entre otros, que desvían los fondos para la oferta, que en este caso son las universidades, y se distribuyen en la demanda, pero a un costo muy grande, porque generalmente la población beneficiaria de este tipo de créditos termina recurriendo a las universidades privadas para poder acceder a todos los estudios de educación superior. Pues eso como más o menos desde mi parte, desde la experiencia que he tenido, pero digamos que el problema se vuelve mucho más profundo y tiene un contexto histórico desde el 92, donde las universidades se han venido viendo afectadas, e incluso por ahí está documentándome un poco con respecto a Univalle, que se encuentra en estos momentos, yo creo que es una de las que se encuentra en una de las situaciones peores, porque digamos que el déficit que tiene presupuestal pone en la mesa la alternativa de cerrar la universidad. Es decir, en el Valle del Cauca se quedarían sin universidad pública, y no es algo ajeno para otras universidades, y precisamente todos los rectores han hecho un llamado al gobierno nacional para que se pueda plantear una formulación de un presupuesto que ataque todos esos problemas. Digamos que ya he hecho un monólogo más o menos, no sé si qué dinámica vamos a manejar, vamos a tener una interlocución, me gustaría oír preguntas, aspectos, opiniones en ese sentido. ¿Alguien? No sé. ¿Qué? ¿Vamos así? Bueno, le agradecemos a Jorge por esta intervención. Bueno, las preguntas las vamos a realizar al final ya del conversatorio. Pero entonces voy a leerles algo que escribieron los niños de Pequeños Grandes Líderes. Entonces dice así: aunque mi voz sea débil, mi corazón grita por un mundo mejor. Hoy alzo la voz por todos los niños granadinos que queremos no solo cumplir nuestros sueños, sino también cambiar el mundo. Sabemos que la educación, la cultura y el deporte son las bases para aportar al sueño que como niños tenemos. Nosotros no solo somos el futuro, somos el presente.
Quiero vivir en un mundo mejor donde la educación sea para todos, donde podamos ser magia y compartir de esa magia a las demás personas, porque no solo inundamos el mundo de felicidad, sino también de conocimiento. Esto es algo que nos escribieron los niños del grupo de Pequeños Grandes Líderes, que les queríamos compartir, que me parece algo muy hermoso de parte de ellos, que resalta pues el interés de que ellos tienen acerca de esto, o sea, de que ellos realmente quieren como que la educación se mejore, que todos estos problemas se acaben, porque no solamente ven que le afecta a los mayores, o que nos afecta de pronto a nosotros que ya estamos quizás a puertas ya de entrar a una universidad o así, sino que también le afecta a ellos a priori de un futuro, y de que ellos mismos aclaran de que no son solamente un futuro, de que no solamente hay que pensar en un futuro pequeño, sino que ellos también son el presente, ellos también ven que están afectados por toda esta problemática. Esto es lo que quería compartir. Muchísimas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora invitamos a las personas que nos van a acompañar en el conversatorio para que pasen al frente y se sienten, se sienten acá relajados, y ahorita los presentamos, que ellos mismos se presenten para que tengamos bien el conversatorio y que sea como muy ameno y que todos al final hagamos preguntas, opiniones y todo eso, no solamente de lo que se va a conversar ahora, sino también de lo que nos estuvo contando ahora Jorge Alzate, que es estudiante de la Universidad Nacional. Entonces invitamos a don Ramón, a Didier, al profesor Wilson Giovanni y a María Fernanda para que pasen acá al frente y tomen asiento. Bueno, la idea es que hoy se tuvieran diferentes puntos de vista frente. Ahí también invitamos a Jorge Alzate para que venga y nos acompañe en este conversatorio, y la idea es que se tengan diferentes puntos de vista para que todos conozcamos diferentes argumentos sobre lo que está pasando con la educación y que sepamos que no solamente es algo externo, sino que nos involucra a todos. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y pues... Pues para no tener que presentarlos yo, entonces que cada uno de ustedes se presente. Buenas noches, mi nombre es Didier Giraldo Hernández, fui promotor de la Casa de la Cultura mucho tiempo y en este momento me desempeño como docente artística de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez. Llevo alrededor como de 5 meses en este trabajo. Bueno, hola nuevamente, Jorge Alzate. Fui egresado de la Universidad Nacional y soy estudiante en estos momentos de la universidad. Me encuentro vinculado con el municipio en estos momentos mediante la CH, la Cascada de Granada, y pues contento de participar pues en este espacio. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Restrepo y soy estudiante de la Universidad de Antioquia. Estudio en el pregrado de Comunicaciones. Estoy en 4º semestre y muy contenta de participar en el conversatorio. Mi nombre es Ramón Yepes, coordinador de la institución educativa Jorge Alberto Gómez. Me alegra ver, de aquí no se ve, pero de allá, cuando estaba allá sentado, sí vi a varios compañeros y a estudiantes de la institución, y lógicamente funcionarios y personas que dinamizan la vida comunitaria pues, en esta querida tierra. No sé, compañeros, de pronto los que son de acá, Giovanni, pero vale la pena felicitar a todos los líderes que han dinamizado esta actividad, la manifestación, por llamarla así, porque en todo el recorrido que llevo acá hablando de educación pública, es poquita o la primera vez que se hace una manifestación hablando de educación pública con un sentido más universitario. De pronto en los ciertos paros de maestros que realizábamos, hacemos manifestaciones, los estudiantes también, pero hoy es un escenario especial, y felicito la presencia en este escenario, los que recorrieron hablando de educación o protestando por la dificultad que tiene la educación pública, un reconocimiento especial.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Wilson Giovanni Salazar, soy profesor de la institución, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación de los jóvenes que con mucha ilusión y con mucho amor hemos organizado todo esto, y muchísimas gracias también a los que hicieron posible este conversatorio, y también gracias a la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada, que nos están colaborando y nos están apoyando, transmitiendo por Facebook, transmitiendo también por Baos TV y por la radio. Entonces, la idea es empezar dando una contextualización de lo que está pasando con la universidad, con la educación, también con la institución educativa, en todo este tema de la educación pública a nivel nacional. Entonces, una explicación breve sobre todo lo que está pasando, así como globalmente, qué está pasando con la educación en el país. Hola. Bueno, desde las instituciones de educación superior, el gobierno en 1992 estipuló una ley que es la que se encarga de regirla, y es la Ley 30. Allí se estipula que la financiación de la universidad pública está basada por el IPC, que es el índice de precio al consumidor, el IVA y los impuestos de renta. Además, que también le deben aportar los entes territoriales. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de la sede de Medellín, le deben de aportar la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, algo que en este momento no está pasando. Además de ello, con el transcurso de los años, el gobierno le ha restado el presupuesto a la universidad pública y se lo ha dado a la guerra o el presupuesto de la nación. Entonces, la universidad pública, ¿a qué tiende? A autofinanciarse, haciendo cursos de extensión, vendiendo conocimiento a entes privados, ¿qué más? Y etcétera, muchas actividades. Fuera de eso, el presupuesto se congeló. El gobierno pensaba pues que la universidad no iba a crecer, que no iban a crecer los pregrados, los posgrados, los estudiantes, los docentes, y obvio, al aumentar todo este tipo de gastos, se debe aumentar el presupuesto, y esto no ha pasado. Entonces, la universidad pública ha tendido a incrementar el déficit durante los últimos años. En este momento se habla de que la universidad tiene un déficit de aproximadamente 18 billones de pesos. Uy, eso es muchísima plata. Bueno, ¿quién más nos quiere contar qué es lo que está pasando, partiendo de sus diferentes como posturas y roles en la sociedad? Vea, yo creo que para entender el momento actual de la educación en Colombia hay que mirarlo en clave histórica, ¿cierto? Y hacer como un bosquejo más o menos amplio de lo que ha sido la historia de la educación en el país. Pues hay que partir de decir que yo creo que no es ningún misterio, ni hay que recalcar más la importancia de la educación para el desarrollo de una sociedad, más en un país como Colombia tan tremendamente inequitativo, en donde en un mismo país convive uno de los tipos más ricos del mundo, como el doctor Luis Carlos Sarmiento, que es dueño del Grupo Aval, más rico incluso que Donald Trump, dicho por Forbes y por la revista Semana, y que al mismo tiempo en algunas regiones de Colombia haya una pobreza al nivel de África o al nivel de Haití, que son de los países más pobres del mundo. Entonces el papel de la educación para cerrar esas brechas de inequidad y de disparidad en un país como Colombia, eso no, yo creo que no tiene discusión, ni la importancia que la educación tiene en la sociedad. Hay también que reconocer los avances que ha tenido el sector educativo a nivel histórico, ¿cierto? Por lo menos cuando yo era pequeñito en mi escuela no teníamos restaurantes escolares ni transporte, no había gratuidad educativa, había que pagar las matrículas, había muchísimo menos acceso al sistema educativo. Hoy nuestros estudiantes estudian bachillerato en las veredas
pero digamos que eso no es suficiente todavía para todas las cosas que se requieren, y mucho menos pues cuando hay un intento de ir reduciendo todas estas cosas y de ir cortando presupuestos y cerrando lo poquito que se ha ganado en educación a nivel nacional. Es muy preocupante que en este momento en Colombia se esté, digamos, como apretando las tuercas para tratar de volver el sistema educativo un sistema privado, con ejercicios, por ejemplo, como ser Pilo Paga, ¿cierto?, que es muy bacano y muy interesante para la gente que se lo gana, y de hecho pues muchas personas de aquí a Granada se han beneficiado con el programa, pero es un programa que invierte una enorme cantidad de recursos en muy poquitos estudiantes que van a pagar esas matrículas a la universidad privada y a fortalecer la universidad privada, mientras con esa misma plata se habrían podido abrir cursos adicionales en el sistema público de las universidades y darle la educación no a 1 sino a 10, ¿cierto? Con los recursos que una persona se está gastando por ser Pilo Paga, se podrían educar por lo menos 8 o 10 personas en universidades públicas. Eso es un tema muy complejo, y que se está cerrando la posibilidad de que los estudiantes entren en las universidades públicas, y a cambio de eso se está fortaleciendo el ICETEX para endeudar a los estudiantes que quieren ingresar al sistema educativo de educación superior. Eso pues es altamente preocupante. Es el asunto de convertir la educación en un negocio. Este ejercicio que se está haciendo el día de hoy acá en Granada me parece supremamente importante, y yo felicito a los muchachos que tomaron la iniciativa y que se metieron en esta tarea, porque este no es un tema de asuntos políticos ni de vainas pues por ahí raras, no, es simplemente una reflexión sobre el asunto de la educación y cómo cada vez se nos van cerrando las puertas. En este momento se acabaron de presentar 45.000 estudiantes intentando ingresar a la educación superior, y solamente se pueden ingresar 4.000 o máximo 5.000, un 10%. Entonces, ¿qué está pasando con los otros 40.000 estudiantes que no ingresan a la educación superior? Y eso no es una mera casualidad, eso obedece a un modelo de país que está pensado de esa manera, ¿cierto? Colombia en este momento como nación está aceptando dócilmente las recomendaciones de los países más desarrollados del mundo, quienes gobiernan esto, y dicen que Colombia se debe convertir en un extractor de materias primas, en una potencia minero-energética, y usted pues para eso no necesita muchos profesionales, necesita más bien es mano de obra técnica, necesita más bien es gente sin mucha educación, y necesita es gran maquinaria y muchas extensiones de tierra para extraer minerales y para desarrollar toda la economía extractiva. Entonces no es una mera casualidad que se esté intentando como cerrar los espacios de la educación superior, especialmente en las áreas como humanidades, se esté fortaleciendo los temas técnicos, porque eso obedece a un modelo de país que nos quieren implantar, que nos quieren vender, y ya pues depende de nosotros como ciudadanos si vamos a seguir, digamos, como jugándole a esa ola del petróleo y la minería, y en contexto pues permitiendo que la educación se siga como llevando hacia el camino que se le está dirigiendo. Bueno, yo creo que el asunto de la educación en estos momentos va más allá de la financiación. Es algo más sutil, y es que viene una escalada, ¿cierto? Todo hay que volverlo un negocio. Ahí tenemos la salud, que es un negocio, y eso es lo que tiene que ver con este sistema, ¿cierto? De que cada cosa se vuelve una mercancía. Entonces, la educación hay que volverla una mercancía, es la mercantilización de la educación, ¿cierto? Porque es clave, ¿cierto? Ya, pues pongámonos a pensar, bueno, liquidemos la educación pública, pensemos en eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos estudiar medicina. Dice, pues, entonces tenemos que pagar para estudiar medicina. Un semestre de medicina vale 12, 14 millones, ¿cierto? Pero más que eso, ¿cierto? Digamos que ahí está también la otra clave, digamos que ahí está también la trampa. Bueno, no, ahí les ofrecemos la financiación por muchos medios, ¿cierto?
también hay un endeudamiento, eso es otra trampa, que comenzamos a estar endeudados por todas partes. Entonces digamos, no, pues no, ahí tenemos esto, tienen las oportunidades, pero las oportunidades ¿de qué? De endeudarnos. Y yo creo que ahí es donde se está transformando un poquito más desde lo económico. Puede ser que sea un asunto económico, pero también es un asunto desde las ideas, digámoslo en sentido de que se está cambiando, o sea, las universidades en estos momentos, la universidad pública está en unas transformaciones. Yo recuerdo a Marco Palacio en el 2001 que modificó varios pregrados porque estaba enseñando demasiado. ¿Cómo así que enseñando demasiado? Sí, es que dejamos estas carreras en 4 años, ¿cierto? Para que podamos hacer un negocito en los posgrados, pues volvamos la educación un negocio. Pero más allá de eso, y quisiera pues como que pensáramos en que aquí hay un pedacito, es decir, la formación actual no corresponde propiamente a lo que los liberales llamaban la formación de un ciudadano, es decir, de que una persona pueda intervenir, un ciudadano, de alguna manera, o incidir de alguna manera el destino de la sociedad, que sea consciente. No, ya las carreras somos como esa película de Chaplin, apretando tuerquitas. Ya hemos cambiado, es consumir ciertos contenidos, hemos cambiado, ya no es formación sino información, o sea, no estamos formando sino informando, o sea, hemos cambiado por un modelo, digamos hemos dejado de un lado, digamos, que la filosofía de enseñar desde el entendimiento. No, lo que necesitamos es un operario, ese operario para que destripe esa tecla. Es eso, y creo que ahí es clave el asunto, que ese es el juego que tienen ahí, y lo tienen hace rato. Que sí, que en estos momentos es la financiación, digamos que digamos que este es uno de los últimos asaltos que nos están haciendo, pero desde hace rato nos están cambiando la forma de educarnos. O sea, nos están volviendo, digamos, ¿cómo se llamaría eso? Pues sí, como clúster, ¿o qué? ¿Cómo se diría? Que uno encaja en la maquinaria, como de piñoncito ahí, pero no es consciente, ¿es cierto? No es consciente. Bueno, con todos los aportes, yo quisiera retomar 2 cositas. Primero, que lo decían los compañeros, la universidad pública está rezagada en infraestructura. ¿Por qué? Porque si no hay inversión y el gobierno es muy mala paga con educación y con salud. Entonces, los 400.000 millones que decían de la ley 30 que regula la educación pública, tengamos en cuenta que no se permitió, o sea, todos los esfuerzos que hicieron los grupos de jóvenes insistiendo en la reforma educativa hace algunos años, no tuvo, pues, llegó hasta cierto punto, pero lo dejaron ahí quieto. Rezago en la parte de infraestructura, rezago en la parte investigativa, porque aunque hay grupos de investigación en estas universidades, pues lógicamente la inversión es escasa. Además, si hoy le entran 10 estudiantes y el año entrante le entran 50, y con la misma planta de profesores, con la misma infraestructura, pues lógicamente no va a funcionar. Es más, a los educadores en ocasiones les suben, por proyectos de investigación, no porque estén escalafonados de una forma, pues, que satisfaga el trabajar en ese tipo de universidades. Yo escuchaba hoy, por ejemplo, que el gobernador de Antioquia decía que le tenía que invertir a la de Antioquia, al Politécnico, al Tecnológico, cerca de 80.000 millones, que era uno de los departamentos que más le invertía a las universidades públicas. Con el agravante, pensaba yo, no tengo el dato de la Universidad de Antioquia porque apenas se sabe este fin de semana, pero históricamente es el año
que más estudiantes se han presentado y han pasado a la Universidad Nacional, 9, 10 estudiantes, y es el año que más estudiantes se han presentado a la de Antioquia, más de 20. De Granada, pues vamos a mirar cuántos pues efectivamente han pasado, pero es una lucha por casi que es una lotería, porque mientras uno paga 100.000, 150, 50.000, 2.000, en las universidades una carrera la más barata saliendo de un colegio público, 3 millones, 3.500.000 las más, y empiezan a subir lógicamente dependiendo del estrato pues donde se encuentre la universidad. Entonces uno se pone a pensar que este tipo de un joven que vaya a ingresar a la Universidad Nacional, la que está en la Universidad de Antioquia, este mismo tipo de problemáticas que están latentes no estimula al estudiante. Por ejemplo, Elizabeth y otros jóvenes que están estudiando en Medellín todos los días se presentan en este momento que hay que estar en las asambleas para ser activo en la protesta, pero un joven de los diferentes pueblos que tiene que permanecer en la ciudad y un paro dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo no es que no esté de acuerdo con ese tipo de protestas. Lo que estoy diciendo es que el mismo sistema se trata de no estimular al joven. En últimas termina retirándose porque un padre de familia no va a tener un joven 2, 3 meses, 4 meses esperando que se arregle la situación para continuar en la educación pública. Entonces, el mismo sistema se va encargando de no tener alicientes para que un joven termine su carrera. Hace algún tiempo un joven en una carrera de 5 años se demoraba 8 años para terminar, 8 y en ocasiones más, pero por la misma dinámica que ocurre en estos países desarrollados. Y el último aporte es, yo escuchaba al doctor Fajardo cuando hacía campaña a la gobernación de Antioquia y después cuando estuvo, indudablemente un joven de pueblo tiene en su maleta menos elementos que un joven de ciudad, y si vamos a la zona rural todavía lo que tiene en la maleta es más escaso que el de la zona urbana y la ciudad. Se hablan, por ejemplo, y recuerdo una anécdota que hace 3 años vinieron a hacer un programa en el colegio de cómo manejar página web, y resulta que en ese entonces ya la gobernación había acabado con el contrato de Datel de internet, y vino el señor, bueno, vamos para hacer la que vamos a enseñar página web. Señor, pero es que aquí no hay internet. ¿Cómo que no hay internet? No hay internet. Usted vino, seguro que lo había, y ahora pasa lo mismo. Se puede estudiar en las ciudades, solamente hay algunas veredas que tienen internet. Los maestros preguntan, profe, y entonces en nuestra sede, Bachillerato Digital empezó mucho tiempo con el internet que teníamos, y después de mucho tiempo, y son proyectos detonantes. ¿Por qué hago mención a eso? Porque indudablemente las desigualdades siempre van a existir, pero no por eso debemos ser menores a los retos de luchar, de hablar, de discutir. El problema no es de este gobierno, ni de Santos, ni de los anteriores. Es un programa que ahora está reventando por el programa, pues el mismo programa de financiación, y lógicamente Serpilo va a pagar ahí los platos rotos. Sin ser una panacea, por lo menos ciertos estudiantes se han beneficiado de Granada y el país, pero ayudó a que la universidad pública quedara todavía en situación peor. Yo quería opinar algo sobre lo que decía William Wilson. Nosotros no podemos ver la educación como una mercancía. ¿Por qué? Porque en estos momentos Colombia tiene la educación como un derecho al cual todos podemos acudir. Entonces, si vemos la educación como una mercancía o en el sistema que nos lo pretenden mostrar, ¿qué va a pasar? Que solamente se van a educar las personas que tengan dinero y que puedan con qué. Entonces ahí la clase media y la clase baja, pues obvio nos vamos a ver más afectados, y eso es lo que muchos no queremos, y tal vez por eso estamos acudiendo a este tipo de mecanismos como son las asambleas permanentes, los paros, las marchas, manifestaciones y todo eso, porque el futuro no puede estar en las manos de los de siempre, sino que tenemos que empezar a mirar un país
donde todos quepamos, donde todos, si usted tiene el sueño de ser médico, bueno, vaya a una universidad pública y usted se puede educar para que sea un buen médico. Y no solamente aquel adinerado que tiene los 20 millones, 12 millones para pagar su educación en una universidad privada. Sí, y para esto todos tenemos que, los que no estudiemos en una universidad pública, los que estemos en una universidad privada, los que no, todos tenemos que involucrarnos con esto porque, como decía, pues como hemos hablado, hemos escuchado durante todo este tiempo, todo es algo que está como fríamente calculado. En estos momentos somos una sociedad líquida donde estamos en todo momento adquiriendo, consumiendo y desechando, y es un círculo vicioso en el que todos estamos inmersos gracias a todo este sistema capitalista y todo ese sistema que como que nos engloba. Pero yo quisiera preguntarles, hacerle una pregunta, sobre todo pues como los que más están involucrados como en el tema de la universidad pública, porque muchos como que nos preguntamos ¿y qué está pasando? Muchas personas no entienden si están en paro, qué es asamblea permanente, en qué nos encontramos, qué es lo que está pasando en el país, qué se va a hacer mañana, por qué se va a hacer eso mañana, una marcha nacional, pero ¿cómo que una marcha nacional? Entonces es muy importante que también nos contextualicemos de qué va a pasar mañana y qué es lo que está viviendo y por qué se están movilizando las universidades y cuáles son como todos esos mecanismos que se toman. Bueno, antes de pasar a la pregunta, qué pena, pues me robo unos minuticos para acotar un pequeño tema que me gustaría incorporar dentro de la intervención que hizo don Ramón y me parece muy importante. A ver, esto de la desfinanciación de la educación pública no es un cuento de ahorita, de que esté pasando en estos momentos. Esto tiene un contexto histórico, ya les contaron más o menos de la ley 30 del 92 y a partir de ahí ha existido un montón de procesos que han buscado cambiar el modelo de financiación, pero en detrimento de lo que es la calidad de la educación superior, y en ese sentido se han hecho varias movilizaciones, por ejemplo la del 2011 que era por la reforma de la ley 30, por ejemplo años anteriores creo que en 2001 también hubo una importante, en fin, o sea, no es algo que es nuevo. ¿Qué pasa? Muchas veces, o creo que todas las veces, digamos que el gobierno central o digamos que las personas que han gobernado han aprovechado la fugacidad del movimiento estudiantil, porque es que nosotros somos personas que duramos unos cuantos años dentro del sistema educativo y que aparentemente cuando salimos nos deja de importar lo que sucede con ello, entonces vuelven a retrabajarse esos procesos de querer hacer una privatización de la educación, caso de la ley 30, de la reforma de la ley 30 en el 2011. Entonces yo creo que también es una invitación a incorporar, a tener un mayor sentido de pertenencia por lo que es la educación y de por dónde venimos, y en ese mismo aspecto trabajar desde la democracia lo que es la búsqueda de una educación de calidad. Eso referente pues un poquito al tema que me gusta hoy incorporarlo, porque la verdad es que el movimiento estudiantil es algo que puede parecer muy sólido, pero en realidad es una gelatina, pues, y sale volando cada 5 años, por decirlo así. En cuanto a lo que es el panorama actual de las universidades, bueno, en estos momentos se convocó a paro nacional por la movilización de mañana, que es todo el país o todas las universidades del país y varias universidades incluso privadas, conscientes de la situación, van a unirse en un llamado de protesta por la condición del presupuesto nacional para la educación. En cuanto a lo que es una asamblea permanente, es literalmente una asamblea permanente, o sea, hay un cese de actividades educativas en las cuales va a estar inmersa una mesa dentro de la universidad donde se pueden hacer discusiones asamblearias, tomar decisiones, manifestar intenciones de movilización durante todo el periodo que se decrete la asamblea permanente. Por ejemplo, en la Universidad Nacional nosotros llevamos 3 semanas y media, ya casi 4, o sea, ya casi el mes en asamblea permanente. Bueno, no, en realidad no en asamblea permanente, una en cese de actividades que era dejar las clases, y ya otras 2 o 3 en asamblea permanente, y posiblemente con la movilización de mañana quizás salgamos a paro, que es un cese total de las actividades, como una presión
al gobierno para hacer para hacer una reforma dentro del presupuesto, propuesta del presupuesto. Yo creo que no es la primera vez que escuchamos que la privatización de la universidad pública, y a mí eso era algo que yo decía, ¿qué? Si es pública, ¿cómo la van a privatizar? Entonces, con esta coyuntura, yo estuve leyendo. ¿Y por qué se habla de esto? Como les contaba ahorita, la universidad acude a unos tipos de actividades extra para autofinanciarse. Cuando, bueno, sí debería ser así, pero no tanto como lo está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque vea, en este momento la universidad se autofinancia en un 55%, o sea que es un poco más de la mitad. El presupuesto de la nación aporta un 30% de los gastos que tiene la universidad en estos momentos. Los recursos por estampilla en un 5% y la matrícula de pregrados y posgrados en tan solo 2%, porque esto se debe a que el gobierno se apoya mucho las becas y financia a algunos estudiantes de extracto 1 y 2. Y aparte de eso, otro 5% que es en el IVA y otras actividades extras. Entonces la privatización de la universidad se da ¿por qué? Por el cobro de las matrículas, por el cobro a cursos, semilleros, actividades de extensión. Como el profesor decía ahorita, están limitando demasiado los cupos porque ya solo pasa un 10% de las personas que se presentan. Nosotros contamos con un estímulo y es el bienestar universitario, y eso es algo que en estos momentos se va cayendo. ¿Por qué? Porque allá nos ofrecían alimentación, deporte, citas psicológicas y todo ese tipo de estímulos que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida universitaria, y son estímulos que poco a poco vamos perdiendo o van decayendo. Por ejemplo, el año pasado fue noticia en todas partes de que muchos estudiantes de la Universidad de Antioquia se suicidaron, y meses anteriores habían pedido cita y nunca pudieron llegar a la cita con el psicólogo porque se las dieron para muy tarde, ya cuando no aguantaron más y tomaron pues otra medida. Entonces son por todos esos tipos de situaciones y circunstancias por las que pasa la universidad de que se habla de una privatización de la universidad pública. Bueno, y partiendo de que, como don Ramón nos decía hace un momento, se ha visto más interés en los estudiantes de estudiar en las universidades, y eso es pues es un logro muy grande porque uno todavía pues escucha muchas personas que quieren salir del colegio para irse para el hueco y ni siquiera intentan pasar a una universidad. Entonces el sueño más grande es ir al hueco, y pues eso no está mal, pero también es importante recalcar que los estudiantes se han estado interesando muchísimo más por la educación superior y por todo este tema. Pues mire que más estudiantes se han presentado a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, están buscando becas, están buscando financiación para todo esto, y es que el dinero no puede ser un limitante. Por ejemplo, muchos estudiantes de la Universidad de Antioquia no pagan nada por el semestre, y aparte de que no pagan nada, les dan el almuerzo todos los días, les dan transporte. Entonces con todo este tema de la desfinanciación puede ir cayendo todo esto, y pues puede ir subiendo como el pago y con menos cupos las personas tienen como que buscar otras alternativas y buscar las universidades privadas, que muchas personas no tienen en su bolsillo 8 millones para pagar su universidad. Entonces yo sé que muchos quisiéramos saber qué efectos podría tener como todo este tema, o está teniendo todo este tema de la desfinanciación, y no solamente de la desfinanciación a la universidad pública, sino también de la desfinanciación a la educación en general, porque sabemos que en el municipio también se ha visto en la institución educativa como que hace falta también recursos. Entonces se opta por hacer diferentes actividades, que próximamente va a haber un bingo bailable, que próximamente se van a hacer otras actividades. Entonces, ¿cuáles son los efectos de toda esta coyuntura actual? Y pues que, como sabemos, no es tan actual, sino que ahora como que estamos volviendo a hacer presión para que como que recupere.
A mí me parece esta pregunta muy importante. ¿Cuál es el asunto? Desde hace mucho tiempo, incluso, estudiar en una universidad pública en Colombia ya no es un derecho, es un privilegio. Cuando se presentan 50.000 muchachos para tratar de pasar a una universidad y eso solamente se escogen 4.500, son 4.500 privilegiados. Eso ya no es un derecho, es un privilegio. Pasar a la Universidad Nacional y pasar a la Universidad de Antioquia, como dos ejemplos concretos, que quede claro, eso en este momento es un privilegio y hace mucho tiempo que es un privilegio. Ahora con la desfinanciación y con todos los intentos que se vienen desde hace mucho tiempo por terminar con las universidades públicas, pues si usted como pobre quiere estudiar una carrera superior y no pasa a una universidad pública porque es un privilegio o no hay universidades públicas, usted tiene que sacarse un montón de millones de pesos para pagar una universidad privada y usted no tiene la plata. La educación dejó de ser un derecho en ese sentido, hace mucho rato. Se volvió un negocio para los que ofertan los programas de educación, pero para el pueblo y para la gente del común, los que no tienen los recursos para pagar una universidad privada, pues ya no van a tener acceso a eso. Entonces, en ese sentido, el derecho se está cortando. Entonces, ¿qué pasa con la financiación de la universidad pública? Que cada vez ese privilegio se va volviendo mucho más privilegio, hasta que incluso el privilegio desaparece y terminamos en un estado en el cual pues estudiar es prácticamente un imposible para las clases populares y para las clases más bajas. Los de arriba no hay problema, ellos se las llevan bastante bien. De hecho, los 15 mejores colegios del país en rendimiento académico son colegios privados de los más altos y súper costosísimos, sobre todo Bogotá. Creo que de los 15 primeros son como 12 bogotanos, todos privados, con unas matrículas, me imagino yo, de, no sé, 4 o 5 millones, 10 millones de pesos, o con unas cuotas mensuales de 5 millones de pesos por estudiante, y ellos pues no tienen problema porque tienen la plata. Pero ¿qué pasa con las capas inferiores de la sociedad? En ese sentido, bueno, había que hablar también de lo que usted mencionaba, que en el municipio eso también se siente. El transporte escolar, pues totalmente restringido, restaurantes escolares totalmente restringidos, los materiales que llegan a las escuelas rurales, muy pocos. La institución educativa este año recibió 30 millones de pesos menos de lo que recibió el año pasado. Para el año entrante se está esperando un panorama incluso peor y que caiga más el presupuesto. Hace 7 u 8 años a la institución educativa de acá de Granada les llegaba por cada estudiante al año, por recursos de gratuidad, más o menos 120, 130 mil pesos. Hoy por hoy ese recurso está entre 70, 80, máximo 90 mil pesos menos inflación. Es decir, los presupuestos han caído de una manera impresionante, con el agravante de que el colchoncito que teníamos en Granada y era que le permitían a las cooperativas invertir parte de sus excedentes operacionales en educación formal en el municipio, que con eso se hizo mantenimiento en infraestructura, dotaciones bibliográficas y un montón de cosas. Ya a partir del año entrante eso desaparece. Entonces los recortes en el sector educativo por todos lados se ven. Para terminar, quisiera mencionar como dos cosas. Primero, no hay plata para las universidades públicas, pero están adicionando 3 billones de pesos para comprar unas baterías antiaéreas por una guerra que vamos a tener con Venezuela, que yo no sé quién se la inventó. Bueno, y ahí nos vienen trabajando para meternos en ese cuento hace rato, cuando nosotros pues no tenemos velas en ese entierro. Y segundo, quiero terminar con un ejemplo que a mí me gusta poner mucho, porque siempre la excusa del gobierno es no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. El presupuesto que se está discutiendo de Colombia para el año 2019, para el año entrante, va a estar cercano más o menos a los 280 billones de pesos. Esa es una cifra astronómica. Si usted divide 280 billones de pesos entre 50 millones de colombianos que somos, nos da que para el año entrante el Estado va a tener por cabeza, por persona, una cifra de 5.600.000 pesos. 5.600.000 pesos por mí, 5.600.000 por ella y por cada persona. Es decir, en mi casa somos 3, casi que van a ser 22 millones de pesos, 21 millones de pesos por mi familia que va a disponer el Estado como presupuesto el año entrante. Entonces plata sí hay
hay plata, hay recursos, obviamente que con eso hay que pagar la totalidad de los gastos del Estado, pero eso no es un recurso pequeño. Colombia ya no es un país pobre, Colombia es un país con recursos, de renta media, donde hay recursos. Lo que pasa es que hay que mirar para dónde se está yendo la plata, porque mientras decimos que no hay recursos para la educación, le estamos metiendo 3 billones de pesos a una vaina que no tendríamos por qué necesitar. Isa, con respecto a la pregunta que usted decía, pues yo creo que en un futuro que nos espera si seguimos así, que la educación va a ser para unos pocos, para los que puedan pagarla obviamente. Y fuera de eso, yo pienso que el desarrollo de un país no está en la guerra, en el comercio, en nada de eso. El desarrollo del país se logra educando a las personas y fuera de eso con innovación, tecnología, investigación, con aspectos que van mucho más allá, porque pues sí, anteriormente usted ve que los abuelos, los tatarabuelos no tenían educación y así vivían, pero también cómo vivían, cuáles eran las condiciones de ese entonces. Entonces yo creo que el desarrollo pues no nos sirvió así, estando iletrados, solo con el campo. Yo creo que va mucho más allá, aunque no digo que el modo de vivir de ellos fuera malo, pero yo creo que ya las condiciones en las que estamos nos obligan, nos surge la necesidad de que nos eduquemos. Sí, bueno, yo como que insisto en lo mismo. Sí, hay que, y tenemos que pensar en la financiación, pero también tenemos que pensar en lo que está diciendo ahora. Están pensando la educación como una mercancía. ¿Por qué? Porque es para vender, para obtener ganancias, ¿cierto? ¿Y quién va a manejar, y quién maneja la educación? Pues los mercados. El mercado es el que maneja eso. Y si el mercado es el que maneja, estaremos pensando en nación, cómo construir una nación. Estaremos pensando en lo que verdaderamente, en los problemas que realmente tenemos como sociedad, porque es que el mercado se mueve donde está la ganancia. Para eso es este negocio, ¿cierto? Y ahí es donde están moviendo la educación. Así sea porque le vayan a dar los 50 billones que está desfinanciada la educación pública, se la pueden dar, pero ¿resuelve? No lo resuelve. Es que es más abajo la cosa, es más abajo, que es lo que está ahí en juego. O sea, si la educación la siguen manejando como una mercancía, porque es que todas las transformaciones que se están dando es ahí, porque es que uno, mire, no más piensen ustedes en la salud, eso es un problema, o piensen en todas las dificultades rurales, en el campo, hay muchas, y a ver, la educación que tenemos, o sea, la educación, la formación que nos están dando incide para transformar las vidas, para transformar el quehacer. Ahí es donde está, o sea, listo, es la financiación y tenemos que pelear por la financiación, pero también tenemos que ir más abajo, porque es más sutil, porque es una forma de colonización. Es ahí donde está el juego. Bueno, el planteamiento que hace Wilson es importante en el sentido de que cuál es la visión de país que se tiene, y uno podría preguntar cuál es la visión de municipio que tenemos. Por una grada, cuando los jóvenes que están estudiando vuelven, se proyectan, dinamizan, critican, piensan, proponen, porque es ahí donde radica el aportarle lo que ha recibido de sus padres, de la formación que están recibiendo, y la invitación es eso, porque en esta última década, por ejemplo, la cantidad de universidades que se crearon fueron muchas, producto de lo que decía Wilson, de que al no tener opción cierta parte de la sociedad se inventan, como lo dicen popularmente, universidades de garaje que con cierta facilidad les dan los vistos buenos del Ministerio de Educación, o sea con un paraacadémico o no, y van creando programas entre comillas en ocasiones piratas, y de un momento a otro van quedando oficiales y van con las mismas ganancias, van creando sus locales pues para poder ofertar más tarde. Pero tener visión, qué se quiere de una sociedad, es ahí donde radica el meollo del asunto, tanto en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en el aspecto social. ¿Por qué? Porque si no se ofrece una educación de calidad desde los municipios, empieza el atranque cuando llegan a la ciudad
a ingresar a la universidad y empieza la deserción. Y se echa la culpa entonces, el uno le echa la culpa al nivel de preescolar, el otro al nivel de primaria, el otro al nivel de bachillerato, y la universidad a los que llegan a los bachilleres jóvenes. Son discusiones de alto vuelo, pero que en las diferentes etapas del año van quedando. Primero es una guerra, después la educación pública, mañana será la reforma a la justicia, y las problemáticas van arrasando las dificultades en unos o en otros momentos. Bueno, en ese sentido, yo también retomo la línea del profesor, porque es cierto, es una realidad muy importante que la conformación de un sistema educativo sólido, que precisamente sea formación personal ciudadana, que sea proyección de país, proyección de nación, y no una cuestión mercantil, es fundamental. Y creo que con respecto a ese punto no se puede hablar de educación superior, sino que hay que hablar de educación pública, y principalmente desde el sector basal de lo que es toda la sociedad, es decir, lo que es primaria y secundaria, o desde kinder. Me gustaría retomar unas palabras de Kolmogorov, que era un matemático ruso y fue un sabio, pues un pensador muy importante. Fue una persona muy distinguida, fue muy teso, y para él enseñarle a los universitarios era tiempo perdido, porque nosotros éramos ya personas que se habían echado a perder. La reflexión de vida que él dejó era que era más importante transmitir sus conocimientos fundamentales y basales de ciudadano a los estudiantes que estaban en las partes más primarias de su educación, es decir, a la primaria, a la secundaria. Él terminó enseñando en bachillerato en una academia rusa, y en ese sentido hay países que nos dan mucha ventaja, años luz. Por ejemplo, Japón. ¿Cómo hicieron ellos para poder salir de 2 impactos nucleares en la Segunda Guerra Mundial? Primero, oír a las personas que saben, es decir, hacer un consejo de sabios que no son más que las personas más viejas de su sociedad, las personas con más experiencia, y pedirles consejos. Y el consejo fue trabajarle la educación desde la parte más fundamental y más primaria. Esa era la reflexión que quería también dejarles. Bueno, ya como para ir finalizando, vamos a hacer la ronda de preguntas u opiniones que le tengan a cualquiera de nuestros invitados. Entonces, Santiago va a tener el micrófono, y la persona que quiera hacer alguna pregunta o dar una opinión puede levantar la mano, y Santiago va hasta allá. Sí, eso. Bueno, primero que todo, pues, para quien no me conoce, yo soy profesor retirado en la parte de educación, ya que fui rector y trabajé alrededor de 30 años. Entonces yo quiero, pues, en torno a lo que han expuesto acá los señores a nivel de líder, como miembro del colegio en educación, felicitar desde luego a la niña Natalia, ¿cierto? Isabel, pues felicitar, ver el empleo de los jóvenes. Y me alegra mucho ver a los jóvenes que se interesen por la parte educativa. Al joven universitario también, ya estudiante de maestría, ¿cierto? Lo mismo que a la niña universitaria, también estudiante de comunicación, y a Ramón Yepes, coordinador, lo mismo que Wilson. Yo no voy a preguntar, yo voy a hacer los aportes desde mi visión educativa durante 30 años que ejercí como docente y también como rector que fui de varios colegios. Cuando se habla de una educación con calidad, habría que se entiende por calidad.
si el Estado realmente quiere dar una educación con calidad a la gente. Queda la pregunta, porque nuestra educación no es una educación de calidad, es una educación hecha para obedecer, no una educación hecha para que la gente gobierne. Primer postulado. ¿Y por qué digo esto? Porque si hablamos de la financiación de la educación al Estado, no le interesa que la educación funcione bien, porque eso hace parte de que la educación privada le vaya mejor, porque es una contradicción tremenda de que el Estado, que somos todos, que pagamos impuestos y que ayudamos a que esa canasta de la educación funcione bien, el Estado la administre mal. Es ridículo cuando se habla de la educación de ser pilopaga, como que el Estado financiando la universidad privada. ¿Dónde se ocurre eso? Donde un bien público financia lo privado, y todavía más ridículo aún en Granada. Muchas veces aquí que hay un programa también que cubre el ministerio, los estudiantes no estudian en educación pública y no estudian en educación, se van a las universidades privadas con recursos de lo público. Entonces, primero, en la financiación no le interesa que la educación pública funcione. Entonces ahí viene el problema de la universidad, que la universidad pública no funciona, porque al Estado no le interesa, porque entonces si tenemos gente que sea consciente de su desarrollo, entonces ¿a quién gobernamos? Entonces, formar un ciudadano crítico no le interesa al Estado. Entonces, de ahí no hay una educación con calidad. Entonces, ¿quiénes gobiernan? Se educan en las universidades mejores preparadas del mundo. Entonces, para gobernar se necesitan ciertos linajes y cierta cuestión de sangre. Entonces, al pueblo no hay que darle educación con calidad, porque entonces pensamos diferente, tenemos conciencia de ciudadanos, tenemos conciencia de nuestros derechos. En cuanto a contenidos, sí que este tema va para largo. Cuando hablamos de un currículo pertinente, es darle al ciudadano colombiano una educación con calidad en torno a las diferentes regiones del país y el hombre que Colombia requiere. Pero para hacer eso tenemos que apostarle a lo político. Entonces necesitamos en el Congreso unas reformas de educación que apunten a la gente, y con seguridad que el Estado no va a aportar una educación que apunte a la gente, porque entonces se cambia el círculo de gobierno. Entonces vamos a gobernar la gente que quiere una educación con calidad y una educación pertinente y en torno a su desarrollo. Uno le produce risa, uno como profesor, ¿y qué fue? A un estudiante le pregunta, ¿quién fue James Rodríguez? ¿Quién es James Rodríguez? Todo el mundo sabe. ¿Quién es Falcao García? Todo el mundo sabe. Pero pregúntele quién fue García Márquez o quién es Patarroyo, no saben. Entonces, no estamos educando con calidad. Estamos educando, los jóvenes de este país aspiran a ser James Rodríguez o aspiran a ser Falcao. Claro que tienen su mérito, pero ¿quién aspira a ser el Patarroyo o quién aspira a ser García Márquez? Entonces, no estamos educando con calidad. Y para terminar, una educación crítica. Decía el maestro Merani que en Colombia la gente lee críticamente el 1%. Entonces, no tenemos conciencia de nuestro país, del ciudadano que requiere Colombia. Entonces, no tenemos la filosofía de hombre que quiere Colombia, no tenemos la filosofía de ciudadano que quiere formar el país. Un ciudadano crítico, analítico, participativo y consciente de su desarrollo. El Estado no lo va a formar así.
Menos mal que ahora estamos dando unos avances importantes y eso me alegra mucho por los jóvenes, que ya este país está cambiando, ya tenemos por lo menos 8 millones de gente que está pensando diferente y es una invitación a los jóvenes a votar y a cambiar desde la educación. Tenemos que cambiar desde la educación y la mejor forma de cambiar desde la educación es desde ahí donde se construye equidad, es desde ahí donde se construye desarrollo y es desde ahí con seguridad que el país progresa. Pero no vamos a esperar el cambio que vengan desde arriba. Los cambios tenemos que hacerlos desde la participación. Invito a la gente, yo tengo un programa por la parábola que se llama Perfiles de Educación Política, entonces donde tratamos de a la gente irla formando en lo político, porque es que la gente cree que política es ir a votar por X y Y candidato, no. La política son las acciones humanas que nos conducen al mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, por eso invito y felicito a los jóvenes, porque en Granada hoy debemos cambiar de mentalidad y pasar de esa educación confesional a una educación liberal y democrática. Muchas gracias. Muy bien, don Jesús María. Muchísimas gracias para don Jesús María por darnos y compartirnos su perspectiva frente a la educación pública. ¿Alguien más tiene? Yo quisiera aportarle a don Jesús María, que no lo dijo ahí, pero dejó latente, de las presiones internacionales, eso que no mencionó la OCDE, que está dando las pautas ahora de comportamiento y de pautas, lógicamente, para la cuestión educativa también. Eso está por ahí soslayado. Y yo invito a nuestros televidentes, a los asistentes acá, que no olviden este nombrecito: financiamiento contingente al ingreso. Parece ser que esa va a ser una de las estrategias de financiamiento para la nueva educación, pero es otra forma de endeudamiento, pues, y de créditos, que con el mínimo que se gane un muchacho después de que termine la carrera, se demora más o menos 30 años para pagar su carrera. O sea que cuando se jubile, si es que se jubila, y lógicamente no va a ser otra forma, pero bueno, que se profundice sobre esa propuesta en la nueva estrategia, diría yo, de Ser Pilo Paga. Desafortunadamente le tocó a la promoción 2018 estrenar esta crisis de educación, aunque no es nada por estrenarla, con los retos que se vienen. Esta es la hora que no se sabe, y se veía venir desde hace 4 años con los cambios en los promedios que sacaban el IFES, que eran 3.18, después 3.24, después 3.40 y pico. Ahora no, en este momento no se sabe qué tipo de becas o qué tipo de estímulos van a tener los jóvenes, y es triste, pues, pero hay que buscar las estrategias, primero para enterarnos, segundo para aprovechar las diferentes opciones que de pronto se presentan. ¿Alguna otra opinión, otra pregunta, una pregunta? Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan, nos sintonizan. Mi nombre es César Augusto García Aristizábal, soy también coordinador de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, cerca de 22 años prestando el servicio en la educación. Yo creo que uno de los aspectos más importantes que nos debe llevar a reflexionar sobre toda esta situación es analizar quiénes son los que están al frente del Ministerio de Educación, y la conclusión es obvia: ahí no van a estar los grandes pensadores del país. ¿Por qué? Porque lo que se busca es responder, como decía don Ramón, a unos organismos internacionales, a los que prestan el dinero para que este país se endeude más, y cuando uno está más endeudado, pues queda a la merced de quien le ha prestado: Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y ahora la OCDE. Entonces, desde hace un buen tiempo, desde que comenzó el anterior gobierno de Santos, yo me vengo preguntando, entonces, ¿ahora qué se vendrá con la firma de ese convenio al ingresar a la OCDE? ¿Cuáles serán los lineamientos que se tienen para el país, sobre todo en lo que estamos tocando en materia educativa? ¿Y cuál será el futuro de nuestras generaciones?
porque con este panorama nuestra niñez y juventud van a tener que tomar otros caminos, y un pueblo que no esté ilustrado, un pueblo que no se eduque, pues es un pueblo que queda a la merced de todos los que nos manejan, de todos los que nos manipulan. De ahí entonces que sea muy fácil que una persona sea un borrego para los que están al frente y más que al frente del país son los que nos manejan desde el exterior, porque nosotros no tenemos una verdadera independencia. Eso es falso, que nosotros nos independizamos por allá con la batalla de Boyacá, ¿no? Ahí quedamos antes amarrados a otros intereses, a otros países. Es como cuando uno ajusta 18 años, que sí, me liberé, ahora ya me mando, ahí es donde uno más lo manda. Entonces no sé si de acá de los que están en el conversatorio nos quieran ilustrar algo sobre todas esas exigencias, esos lineamientos que tienen los organismos internacionales, sobre todo en materia educativa, y que cada día están haciendo que lo público se esté yendo más al fondo y que la clase más desprotegida, estrato 0, 1, 2 y quizás 3, no tengamos una visión, un futuro muy claro. Muchas gracias. Pues vea, yo creo que ya que nos fuimos para esos temas por allá de tan arriba, de organismos internacionales multilaterales como la OCDE, a la que acaba de ingresar Colombia, que es el club de los países más ricos y poderosos del mundo. Yo no sé ni Colombia por qué se metió allá, nos va a tocar pedir prestado hasta para pagar las cuotas de sostenimiento de eso y de participación en la OCDE. Pero hablando contextualmente pues del tema que nos reúne hoy, y es el tema educativo y todos estos organismos multilaterales, pues es claro que estamos marchando hacia un sistema de organización mundial que indiscutiblemente está comenzando a reventar la autonomía y el poder de los estados, y se está comenzando a configurar un mundo en torno a las multinacionales y a las transnacionales, ¿cierto? Que lo que les interesa es el capitalismo, el consumo, y ver cómo estructuran toda la sociedad humana mundial en esas lógicas, y ya no, como decía Wilson cuando se cuestionaba con los temas de educación, no cómo se construye sociedad, no cómo se construye ser humano, no cómo se construyen toda esa base fundamental de lo que somos como personas, sino cómo construimos consumidores y personas que nazcan, crezcan, consuman, se reproduzcan y mueran, ¿cierto? En una vaina muy maquinal, y organismos como la OCDE obedecen a esas lógicas. Desafortunadamente y desgraciadamente la mayoría de los organismos multilaterales a nivel mundial están marchando hacia esas lógicas y están cooptados, si bien en manos de los jefes de Estado, pero los jefes de Estado a su vez cooptados por los intereses de multinacionales y de las transnacionales que marchan hacia eso, ¿cierto? Hoy en día ya no es tan difícil, cambiándonos de pronto un poquito de tema, de sospechar, por ejemplo, que virus como el H1N1 fueron diseñados para generarnos la enfermedad y después vendernos la medicina, ¿cierto? Porque ya la lógica no es el desarrollo humano, no es el desarrollo sostenible, no es el crecimiento como especie, sino el desarrollo de mercado y el de riqueza. A unos poquitos pues, porque el 1% de la gente de este mundo tiene como el 90% de las riquezas que el planeta tiene. Esa es la triste lógica que como humanidad nos embarga y que parece que nos va a llevar a la extinción, porque en 10 años ya se va a acabar la oportunidad para reversar los efectos del cambio climático, o al menos para mitigarlos, y no parece que vaya a haber cambios. Y al 1 de agosto de este año la humanidad ya se había gastado todos los recursos que este planeta podía producir este año, es decir que estamos viviendo de déficit con la ecología, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses de 12 del año, o sea que esta cosa ya está muy loca, y todos los países y todo el mundo sigue pensando en que hay que crecer económicamente, hay que producir más, hay que consumir más, hay que generar más riqueza, y nadie está cayendo en cuenta
de que este planeta ya no va para más, ya no aguanta más. Y se nos olvidó la frasecita, creo que es de Gandhi, si no estoy mal, que dice que este planeta tiene para las necesidades de todos, pero no para la ambición. Y desafortunadamente la educación está diseñada en base a esas lógicas, lo que decía Wilson, hasta el consumo del conocimiento y el consumo a todos niveles, no en el desarrollo humano. No, muchísimas gracias. Ya para finalizar, le damos la palabra a Francis. Muy buenas noches a todos. Prácticamente la intención es dar una reflexión al respecto. Cuando estábamos estudiando en la universidad pública, tanto creo que Wilson, el profe Wilson, fuimos compañeros, nos encontramos en muchas ocasiones tanto en la nacional como en la de Antioquia, y era curioso que en el momento que habían asambleas o paros, prácticamente a nuestra familia aquí no le decíamos, nos tocaba prácticamente en silencio ir a saborear una asamblea. Hoy estos jóvenes pues traen prácticamente de cara a la comunidad esa situación. ¿Por qué? Pues tal vez porque en nuestra época salir a un paro era una actitud perniciosa, subversiva. Hoy estamos en un ejercicio de reflexión donde podemos entrar a la conciencia de que realmente lo que para muchos es una pérdida de tiempo es un laboratorio de análisis de los nuevos ciudadanos, de los nuevos dirigentes, de las nuevas personas que puedan llegar a llevar las riendas de este país. Entonces, un ejercicio de pararse antes de que nos paren, porque cuando nos van a privatizar la educación, ahí sí nos van a parar. En ese momento nos van a parar en torno a la misma lógica que plantea Wilson y que plantea el profesor Jesús María. Un ejercicio de comercialización de la educación. Un ejercicio como lo reflexiona Didier, desde una educación extranjera, tal vez con unos prototipos y unos esquemas extranjeros, y renunciamos al análisis de lo local, de lo regional, de lo nacional. Entonces se nos cae el puente Chirijara, se nos fractura Hidroituango, y las responsabilidades de dónde son, ¿sí? Tiene un ejercicio de formación que no viene del análisis propio de nuestra propia realidad, sino que viene desde afuera. Entonces, el ejercicio que queremos dar a la comunidad, por lo menos, es que justo esto de los paros no es una actitud perniciosa o revolucionaria de un montón de muchachos revoltosos, no, son jóvenes que en estos momentos están tomando la capacidad de reflexionarse a sí mismos en su accionar y en su deber ser como seres humanos, porque nuestra patria fue creada así. Tal vez en la república hoy día pensarnos al sabio Caldas y a cada uno de los que hicieron parte de la constitución de esa república, eran personajes que se reunían en entornos para reflexionar y seguir de pronto el ejemplo de las Europas, tal vez en un pensamiento liberal, para empezar a sacar no solo la nación y esa relación eterna que se venía dando durante todo el medioevo, Estado-clero, y pasarlo a un ejercicio más liberal donde, ya lo escribía también Santander, en Santander y la educación, el libro prácticamente tiene un análisis, Santander y la instrucción pública, en un análisis donde tenían que sacar de la educación de esos claustros religiosos donde se estaban dando. Si no tienen de pronto la Universidad de Antioquia, tuvo un principio jesuita, creo, o franciscano, Wilson, recuerda, jesuita.
y muchas de las otras universidades, y hoy son la Universidad de Antioquia, la Medellín, la UPF de carácter jesuita también, sí, de clerical. La intencionalidad en ese momento de los líderes era sacar la educación pública en estamentos privados para ponerlo en el estamento público. ¿Por qué? Para poder darlo a la deliberación. El ejercicio deliberativo de la sociedad y del Estado podría permitir decir hacia dónde tendría que ir la construcción de un país. Es más que todo eso, es como uno en el ejercicio deliberante las sociedades puedan asumir y no entregarlo al corporativismo internacional que permite, como plantea Wilson, pues ofrecer unos clústeres o núcleos de educación que más que la reflexión sobre el protagonismo del ser humano en la construcción de sociedad sea simplemente la máquina que aprieta y el hombre máquina que se limita a apretar tuercas, a estripar botones. Esa era más o menos la reflexión, y agradecer y felicitarlos por este análisis que plantean de cara a la comunidad granadina. Gracias. Bueno, ya para finalizar, nuevamente le damos gracias a la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada que nos está apoyando esta noche, transmitiendo en vivo en Facebook, por televisión y por radio, y muchísimas gracias a los invitados que nos dieron un contexto muchísimo más claro de lo que está pasando actualmente con la educación a nivel nacional, que aunque muchos estamos involucrados en esto y muchas veces, por ejemplo en la universidad se escuchan charlas y se asisten a asambleas y todo esto, uno no tiene claro qué es lo que está pasando, y pues ya escuchando diferentes puntos de vista nos ayuda un poquito más a entender. Entonces tenemos que saber que, como decía una filósofa alemana, ella hablaba de la filosofía de los pronombres, que es importante que dejemos de pensar en el yo o en el usted, es importante que empecemos a pensar en el nosotros. Si empezamos a pensar en un nosotros, el mundo podrá cambiar y funcionará mejor. Entonces, no solamente es tarea de los niños y los jóvenes, sino que también es tarea de los adultos empezar a ser más conscientes de lo que está pasando, observar diferentes y escuchar diferentes puntos de vista para así poder analizar. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Y para finalizar vamos a entregar el premio que habíamos dicho que estábamos haciendo un concurso de la mejor pancarta, ¿cierto? Nosotros pensábamos que no lo íbamos a ganar nosotros los organizadores porque nosotros hicimos una pancarta, pero resulta que en la marcha resultó otra pancarta y invitamos pues a los que la hicieron para que pasen acá al frente con ella y nos la muestren. Y muchísimas gracias a todos por participar porque es algo que en serio deberíamos empezar como a involucrarnos un poquito más y pues a ver la pancarta. A ver los de la pancarta. Ay, pasan aquí al frente. ¿Quién? Yo creo que esa fue de los profesores, ¿no? No sé. La dejaron aquí, entonces nos comemos nosotros la ancheta, ¿o qué? Mentiras, no, la guardamos. Bueno, y vamos a leerla. Santiago, ¿qué dice? Porque la formación es superior a la guerra. Educación pública. Todo este tema no solamente de la financiación, sino también de la conciencia social y del imaginario social que debemos empezar a cambiar. Muchísimas gracias a todos por... y aquí está el premio. Después se lo entregamos al que lo hizo. Muchísimas gracias a todos por participar, a las personas que nos están observando por televisión, por Facebook, que nos están escuchando por la radio, y esperamos que esto sea solamente un inicio para empezar a crear espacios donde todos quepamos, donde
donde puedan encontrarse diferentes puntos de vista, converger, y pues los esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes por asistir y por apoyarnos.